tenerlo el corazón en posición. Si no tuviéramos pericardio, el corazón empezaría a latir en el mediastino y acabaría en la vejiga. Porque el corazón, ¿han visto esos juguetes que se mueven? Que están dando vueltas y no paras, lo dejas ahí y se avanza hasta donde. Entonces el pericardio lo fija al corazón en una posición, lo protege de las infecciones, evita su dilatación. O sea, tiene muchas funciones el pericardio. Tiene dos capas, ¿no? La visceral y la visceral. ¿Cómo era? Parietal y visceral, perdón. Entonces, ¿qué es el pericardio? Bueno, es pericardio fibroso, seroso, parietal y visceral, y normalmente está adherido por una película de agua. Es como cuando ustedes agarran dos vidrios y le echan un poco de agua y los pegan. Genera una adhesión. La tensión superficial que genera el líquido mantiene esas dos pericardios adheridos. Y más o menos se calcula entre 15 a 50 mililitros de líquido pericárdico, que genera un espacio virtual. No hay espacio pericárdico normalmente. Prácticamente están adheridos. Tiene todas estas funciones. Entonces, el espectro por el cual se enferma el pericardio es de acuerdo al tiempo o a la severidad de la enfermedad. Entonces, primero, tenemos la pericarditis aguda. Es básicamente una inflamación. Nada más. El dolor se produce porque las serosas se separan entre ellas y empiezan a frotar entre ellas. El derrame pericárdico, cuando la acumulación de líquido es más, ya se separan totalmente las dos serosas. El taponamiento es cuando la cantidad de líquido es tal o se instaló tan rápido que produce una disfunción de diástole del ventrículo. No le permite distenderse al ventrículo. Y la última, la pericarditis constrictiva, que es básicamente una cicatrización anormal de un pericardio inflamado previamente. Causas son múltiples, ¿no? En el Perú, pericarditis más frecuente es viral y específica, tuberculosa, ¿no? En Perú encuentran líquido en el pericardio, lo primero que tienen que pensar es tuberculosis. En Estados Unidos, en lo último que tienen que pensar es en tuberculosis. Entonces, depende de dónde, la etiología cambia. Pero puede tener una causa viral, dentro de ellos el coxsackie, el ecovirus, los adenovirus, el VIH y el COVID son los más frecuentes. Bacteriana, tuberculosis, estafilococo y estreptococo. Fúngica en inmunodeprimidos, incluso parásitos. Y de tipo no infeccioso tenemos post-injuria cardíaca después de los infartos. Eso se conoce como síndrome de Dressler. Cuando el infarto es muy próximo al pericardio, puede generar una efusión. Eso se llama síndrome de Dressler. Y postquirúrgico, autoinmune, el lupus, la artritis reumatoidea, metabólico, urémico, neoplasias, idiopático, un gran porcentaje de los casos de derrame pericardio. En cuanto a la clínica, bueno, de la pericarditis, es básicamente un cuadro inflamatorio, puede ser malestar general, fiebre, y luego el dolor torácico, ¿no? El dolor es un dolor de tipo pleurítico posicional. Entonces, este dolor es el que hemos revisado, ¿no? Es un dolor que aumenta con inspiración, es un dolor que alivia con cambios de posición o exacerba, ¿no? Te obliga a optar por una posición en plegaria mahometana para aliviar el dolor. El hallazgo clínico auscultatorio más importante es el frote pericárdico. Es básicamente el rozar de las dos serosas que genera un sonido un poco áspero que se puede confundir con un soplo. Pues normalmente este tiene 1, 2 o 3 tiempos. En cambio el soplo es uno solo, a menos que sea un soplo tipo continuo o una lesión valvular mixta, ¿no? Que puede tener 2 tiempos. Estos tienen hasta 3 tiempos y son cambiantes. El paciente cambia de posición y el soplo cambió de características. Por eso ese soplo es un frote, es diferente, puede confundirse, si es cierto. Incluso se puede confundir con la respiración o con los frotes pleurales. Entonces, por eso al paciente hay que pedirle que siempre deje de respirar. En el electrocardiograma hay algunos cambios que vamos a revisar.
Y en el derrame pericárdico, normalmente, si es que ya hay líquido, se puede ver. De lo contrario, lo único que vamos a ver es un pequeño engrosamiento de las paredes del pericardio. Casi no se nota. Entonces, en cuanto a las características del dolor, ¿no? Es un paciente que está así, se inclina hacia adelante para aliviar su dolor y trata de respirar superficialmente. ¿Tú lo ves? Que no respira profundo, porque le va a doler más cuando inspira profundo. La aparición es súbita, es retroesternal, precordial, se puede irradiar al borde del hombro, es variable en cuanto a su intensidad, tiene un carácter urente, punzante, de tipo pleurítico, se agrava con la inspiración, con la tos o el decúbito supino y obliga a posiciones de sentado e inclinado hacia adelante. En cuanto al frote, el frote tiene ciertas características, ¿no? Es de timbre rasposo, como cuero nuevo crujiendo, como pisar nieve fresca. Se ubica en el borde esternal izquierdo bajo, en el mesocardio. Se oye cerca del oído, no se irradia. Es dinámico, aparece y desaparece con posición y horas. Y normalmente se utiliza el diafragma más superficial, con menor compresión del estetoscopio. Y de preferencia el paciente sentado e inclinado hacia adelante. Y pedirle al paciente que no respire para no confundir con frotes pleurales. Puede tener hasta 3 tiempos, ¿no? La sístole ventricular, la diástole ventricular y la sístole auricular. O sea, puede sonar en un solo tiempo, 3 sonidos. Es la característica de estos frotes. En cuanto al electrocardiograma, depende, ¿no? Si es agudo, dentro de las horas, puedes tener una elevación del segmento ST y una depresión del segmento PR. Este es el segmento PR y este es el ST, ¿no? El ST está supradesnivelado, pero con concavidad inferior, ¿no? El supradesnivel es con concavidad inferior. Pero podemos encontrar este trazado. Eso se da cuando, la característica, ojo, de esto es que es difuso. O cuando ustedes ven un ST elevado y es por isquemia o es un infarto, ustedes piensan que es una injuria, normalmente abarca un territorio. Puede ser lateral, puede ser anterior, puede ser apical, puede ser inferior, posterior. Pero estos abarcan todo. Todas las derivaciones supradesnivelan. Y las que son contrarias, como el ABR, infradesnivelan. Entonces, ustedes van a ver supradesnivel difuso. Acá están, ¿no? B5, B4, B3, B2, todas. D1, D2, ABL, ABF, todas las derivaciones están supradesniveladas. Es la característica de la pericarditis. Y ojo, es un diagnóstico diferencial del infarto agudo de miocardio. Entonces hay que tener en cuenta esas características. Pero también pueden encontrar esto, ¿no? Test negativas difusas. Y eso se da luego de un tiempo en los estadios más avanzados en tiempo. Puede ser 1 a 2 semanas después. Estos cambios se transforman en esto. O sea, ustedes pueden ver y decir esto es una pericarditis y también esto. Todo depende del tiempo. El tiempo va cambiando en la configuración del trazado electrocardiográfico. En cuanto hay derrame pericárdico, lo que hay que ver es la cantidad y la velocidad que se instaló. ¿Y por qué? Porque el líquido, que normalmente es menos de 50 mililitros, cuando hablamos de derrame es porque tiene más de 50 mililitros. Objetivamente en el ecocardiograma yo voy a ver que se separaron las dos hojas del pericardio. Y tengo que considerar la cantidad y tengo que considerar el tiempo en el que se instaló. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque el pericardio puede llegar a contener incluso hasta 2 litros de líquido y no pasa nada. Sin embargo, con 200 mililitros puedes morir. ¿Cuál es el factor a evaluar? El tiempo. Pongamos un ejemplo. Un paciente que tiene dificultad, hiporexia, diaforesis nocturna, tos, durante 2 meses y dificultad respiratoria progresiva. Le haces una ecografía y le muestra 2 litros de líquido. Y el paciente, señor, ¿todo bien? Sí, me canso un poco, todo, pero... y te soy en la cara y te bota sangre en la cara.
Eso es tuberculosis. Miren que alrededor de su corazón tiene 2 litros de líquido. El otro ejemplo, estamos poniendo un marcapaso, de pronto se nos va la mano y perforamos el ventrículo derecho justamente donde hay una arterita y empieza a sangrar alrededor del corazón. Pasan 2 horas y el paciente está haciendo paro, con 200 centímetros cúbicos. ¿Cuál fue la diferencia? El tiempo. ¿Por qué? Porque cuando la instalación del problema es prolongado en tiempo, le permite al pericardio ceder. O sea que el pericardio modifica su tolerancia y empieza a distenderse. Pero cuando la instalación es aguda, el pericardio está duro y no. Entonces el líquido no distiende al pericardio, pero se aplasta al ventrículo. Entonces, por eso esta curva, ¿no? Esta es la presión y este es el volumen y este es el tiempo. Cuando es más rápida la instalación, la presión sube muy rápido, a pocos volúmenes. Cuando el tiempo es prolongado, la tolerancia a la cantidad sube poco la presión dentro del pericardio. Entonces hay que tener en consideración siempre, señora, ¿desde cuándo está así? ¿Qué procedimiento le hicieron? ¿Tuvo algún accidente? Pues un trauma, ¿no? Ha hecho un derrame, ¿no? Todas esas variables tienen que preguntar para ver cuál es el compromiso. En el examen físico, en el derrame, pues normalmente no hay mucho, solamente pueden encontrar los ruidos un poquito atenuados. El choque de punta, difícil de palpar, pues si tiene líquido, ¿no? No choca la punta. Y la percusión, de las pocas maniobras que podrían aplicar en taponamiento, sería esa, ¿no? La percusión. En cuanto a los signos compresivos, sí, la presencia de líquido en el pericardio puede comprimir estructuras fuera del corazón. Puede producir disfagia, disnea, tos, hipo. Acá hay matidez, soplo tubárico, eufonía en el vértice de la escápula izquierda por compresión de la base del pulmón izquierdo. O sea, pueden ser signos en realidad poco frecuentes, pero podría ser por el líquido que está aplastando estructuras vecinas. Pero claro, el grado extremo es el taponamiento. Doctor, o sea, ¿una tuberculosis nunca se va a taponar? Sí. Sí se puede taponar, ¿no? Porque en el tiempo, incluso cediendo tanto, pero el tórax no va a ceder. Entonces, los pulmones no le permiten tanta distensión al pericardio y entonces llega un momento en que el líquido va a aplastarlo al corazón. Y eso se denomina taponamiento cardíaco, que es una emergencia médica. Es un síndrome de compresión cardíaca aguda debido a la acumulación de líquido a alta presión que compromete severamente el llenado ventricular y reduce drásticamente el gasto cardíaco. Y entonces aquí lo que va a pasar es que aumenta la presión del pericardio a mayor presión venosa central, colapso de las cámaras derechas, primariamente la aurícula derecha es la más vulnerable, luego el ventrículo derecho en diástole, disminuye el llenado ventricular, disminuye el volumen sistólico y el shock de tipo obstructivo. De los 2 shocks obstructivos que hay, este es uno. 3 hay. Infarto de ventrículo derecho, bueno, no es tan obstructivo, tromboembolia pulmonar y el taponamiento cardíaco. Entonces aquí eso va a pasar. Entonces en la ecografía esquemáticamente se ve pues que este es el pericardio parietal, este es el visceral y esto de acá es líquido. Este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho. Cuando en diástole el ventrículo derecho quiere recibir lo que normalmente recibe de sangre, no puede porque fuera del ventrículo le está aplastando la presión del pericardio. Y entonces el corazón derecho no recibe sangre. Por lo tanto, la sangre que eyecta por la pulmonar es mínima. Y la sangre que le llega a la aurícula izquierda y luego al ventrículo izquierdo es mínimo. El paciente muere por un shock de tipo obstructivo, una disfunción de tipo diastólico. Entonces, ¿qué características tenemos? Beck ya lo describió hace mucho: hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados. El pulso paradójico. ¿Qué es el pulso paradójico? El pulso paradójico es una exageración de algo que normalmente es fisiológico. La vez pasada hablábamos. Cuando tú tomas aire, despierta. Cuando tú inspiras, dentro de las cavidades derechas hay un retorno venoso mayor.
porque se genera un vacío en el tórax. Cuando tú haces esto, lo que haces en realidad, el aire entra en forma pasiva para ocupar un espacio, porque lo que tú has hecho es expandir el tórax. Utilizas tus músculos, tu diafragma, tus intercostales, distiendes el tórax y generas un vacío adentro. ¿Quién lo ocupa? El aire, pero también la sangre. Entonces, cuando tú tomas aire, inmediatamente al ventrículo derecho le llega más sangre. Entonces, si le llega más sangre al ventrículo derecho, el ventrículo derecho expande hacia la pared libre y hacia el septum. Entonces, como desplaza el septum hacia el lado izquierdo, ¿quién está al otro lado? Ventrículo izquierdo. Entonces, el ventrículo izquierdo en diástole recibe un poquito menos sangre. Por lo tanto, cuando tú inspiras, la presión sistémica cae un poquito. Eso es fisiológico. Si a ti te ponen una línea arterial y están monitorizando tu pulso, tome aire, señor. Baja un poquito tu pulso, la presión de pulso. Bote, sube otra vez. Si eso no es más de 10 milímetros de mercurio, eso es fisiológico normal. Pero ¿qué pasa en el taponamiento cardíaco? En el taponamiento, lo que va a pasar es que cuando el paciente toma aire y quiere expandir hacia la pared libre, no puede porque le están aplastando. Por lo tanto, expande hacia la pared septal más de lo normal. Entonces le quita al ventrículo izquierdo diástole. Cuando el paciente inspira, esa diferencia de presiones que debe de ser menos de 10 se hace más de 10. En inspiración, la presión cae más de 10 milímetros de mercurio que de la expiración. Eso se conoce como pulso paradojal. Es la caída de la presión por más allá de 10 milímetros de mercurio en inspiración. Y acá también entra el Kussmaul. El principio es el mismo. Cuando tú tienes un corazón que está en falla y estás con ingurgitación yugular y tú le haces tomar ahí al paciente, normalmente la ingurgitación colapsa. De 3 cruces baja 2, o de 2 baja 1, o de 1 desaparece. Y eso es un Kussmaul negativo. Pero cuando tú tienes una ingurgitación provocada por un taponamiento y tú le pides al paciente que tome aire, no disminuye, incluso pletoriza más. Ese es un Kussmaul positivo. Es muy sugerente de taponamiento cardíaco o de pericarditis, ¿se acuerdan? Hemos visto también de tipo miocarditis restrictiva. Y entonces aquí lo que van a hacer en la inspiración, aumenta el retorno venoso ventrículo derecho, el ventrículo derecho se dilata. Como no puede expandir hacia el pericardio, empuja el tabique interventricular hacia el lado izquierdo. Comprime el ventrículo izquierdo y este disminuye su volumen de llenado. Por lo tanto, la presión cae porque tiene menos diástole el ventrículo izquierdo que eyectó. Y se produce esta variación de presiones. Ahora, ¿cómo yo puedo medir el pulso paradojal, no? O sea, ¿cómo se mide entonces? Lo que se hace, le pones el tensiómetro, ¿ya? Insuflas más allá de su sístole. Ya le palpaste su sístole en 100. Normalmente estos pacientes ya están con la presión baja, al borde del colapso, ¿ya? Estos pacientes. Ponte que tenga 100. Entonces, se supone que en 100 tú vas a auscultar el primer ruido de Korokov. Y le dices, tome aire, señor. Y el ruido desaparece. Y eso es fisiológico, ¿no? Sigues bajando y llega un momento en que, incluso en inspiración, se ausculta siempre constante el ruido cardíaco. Entonces tú anotas tu punto en donde se ausculta intermitente y anotas el punto en donde se ausculta constante. Si eso es más de 10 milímetros de mercurio, pulso paradojal positivo. ¿Entienden? Le ponen el tensiómetro, ubican la sístole. Y el paciente normalmente no les va a permitir, porque el paciente está así, cuando está en taponamiento el paciente está al borde del colapso. Y ustedes se fijan de que cuando auscultan el primer ruido Korokov, cierran la llave, dejan ahí la aguja, que no se mueva, no sueltan el aire, dejan ahí. Y van a darse cuenta que se ausculta el primer ruido en forma intermitente,
pum, 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 pum. Entonces ustedes sueldan la aguja un poquito y luego vuelven a cerrar la llave, y si se ausculta todo el tiempo, pum, 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 ese es su punto inferior. Si la distancia, despierta, doctor. Si la distancia entre la sístole intermitente y la sístole constante es más de 10 milímetros de mercurio, pulso paradojal positivo, taponamiento cardíaco. Doctor, pero fácil, mejor le pongo el ecógrafo. No van a tener ecógrafo, pues, en el centro de salud, o los olvidados del Señor, al fondo de New York, 60 kilómetros adentro, no van a tener, solo van a tener un tensiómetro. Doctor, pero bueno, le pongo su furosemida, lo matas. A un taponamiento le pones furosemida, lo matas. ¿Cuál es el tratamiento de taponamiento cuando hagamos eso? Cloruro de sodio a chorro. Ahora, si no es un taponamiento y es una falla normal, y tú le pones cloruro de sodio a chorro, lo matas. ¿Se dan cuenta que el tratamiento es totalmente opuesto? Entonces usen por lo menos estas herramientas semiológicas para poder tomar una decisión. Que miren que la familia ahora está detrás de nosotros, ¿eh? La familia, ayer estaban declarando, llorando. El primer día la señora estaba tranquila, el abogado le ha dicho, no señora, tienes que llorar, le ha dicho. Entonces la señora empezó a llorar. Y llora, yo no quiero plata, dice. Yo lo que quiero es que haya el culpable. Mentira. Lo que quieren es plata. Eso es lo que quiere la familia. De repente ni su hija es. Lo que quiere la familia es plata, dinero. Y el abogado se lleva un pedazo de ese dinero. Todas las decisiones que ustedes vayan a tomar son de todo punto de vista. Sobre todo si hay complicaciones, ustedes van a ser vistos como cajeros andantes, como bancos. Eso, porque la gente cree que tenemos mucho dinero. Bueno, sí tenemos, pero no es para regalarlo. Basta que cometan un error, lo primero que van a hacer, porque primero, doctorcito, usted es lo mejor, pues, pero apenas ven la oportunidad y un abogado está detrás, ya te está metiendo el cuchillo. La familia es nuestro peor enemigo, siempre y cuando no hagamos bien las cosas. Cuídense, protéjanse, escriban, usen protocolos, hagan lo que todo el mundo hace, lo que está escrito. Escriban en la historia clínica todo lo que pensaron. Doctor, yo lo pensé, pero no lo escribiste. Doctor, yo quería mandar la Lima, pero no la mandaste. Pero yo lo pensé. ¿Dónde está escrito? Todo lo que hagan, escríbanlo. Todo lo que piensen, su plan de trabajo, escríbanlo. Pero es obvio, si se equivocan, fregados, pues, porque van a morir por su propia letra. Por eso les digo, chicos, hagan. Listo, ya sabemos. Electrocardiográficamente, ¿qué vamos a encontrar en un taponamiento? Bueno, sabemos que el líquido no conduce la electricidad, por lo tanto los complejos van a ser más pequeños, ¿sí? Entonces van a haber complejos pequeñitos, miren, de bajo voltaje. ¿Cuándo se dice bajo voltaje? Cuando en derivaciones de precordio, una o la suma de 3, una es menos de 10 o la suma de 3 menos de 30. Y en derivaciones, derivaciones de horizontales, B1, B2 a B6. En derivaciones frontales, D1, D2, D3, AB, FLR, cuando una menos de 5 o la suma de 3 menos de 15. Pongamos, ¿no? ¿Este cuánto mide? Yo diría 3. Ya ese es un criterio, menos de 5, ¿no? Ya, aguanta, este mide 6, más 3, 9, más 4 o más 5 son 14, menos de 15, QRS de bajo voltaje, ¿sí? Y en este lado, las de acá, menos de 10 o de 30, es lo mismo. Así se define QRS de bajo voltaje. Y lo otro es la alternancia eléctrica. ¿Qué es la alternancia eléctrica? Es que un complejo es mayor siendo el ritmo sinusal, no son extrasístoles. Miren, este complejo tiene más amplitud y este menos. Más, menos, más, menos. ¿Por qué se da? Es porque el corazón tiene este balanceo. Es decir, que el corazón está latiendo y van a ver cómo se mueve en el video. Primero, a veces está próximo al precordio y a veces está lejos.
Algunos latidos van a estar grandes, otros pequeños. Eso se llama alternancia eléctrica. Entonces, ¿qué cambios electrocardiográficos vamos a tener en taponamiento? La taquicardia sinusal, QRS de bajo voltaje y alternancia eléctrica. Esto. Ecográficamente, ahí se ve todo. Primero, el líquido. Se puede calcular el líquido. Más o menos, si el líquido es parejo, por cada centímetro que hay de pericardio a pericardio, son 300 centímetros cúbicos. Si el líquido es simétricamente distribuido. Entonces, si encuentran entre un pericardio y otro 3, son 900, ¿no? Más o menos. ¿Qué más? Podemos ver colapso de cavidades. Podemos ver el pulso para bajar, lo podemos medir, porque ahí podemos calcular flujos. Entonces ponemos en cualquier válvula, ¿no?, nuestro Doppler y empezamos a medir. Cuando el paciente respira, se colapsa la onda. Cuando el paciente inspira, cuando expira, aumenta el voltaje de la onda. Si eso es más de 15, eso podemos medir. Entonces, todas estas cosas podemos medir. Dilatación de todo lo que viene detrás del corazón. Como el corazón no puede inyectar su contenido, las cavas están recontradilatadas. Podemos ver. El corazón oscilante. Miren cómo se mueve el corazón. ¿Y ven cómo el ventrículo se está colapsando? Esta es una pericardiocentesis. Ahí el tratamiento es sacarle líquido, ¿no? Entonces, es un procedimiento con toda la asepsia porque están entrando a corazón. Entran en el ángulo que forma la apófisis sifoides y el reborde costal izquierdo dirigido hacia el acromion del lado izquierdo. Miren, sangre. ¿Cómo sabemos que no estamos dentro del corazón? Cogemos la sangre, se pasa una guía tipo catéter, como se hacen los cateterismos, igualito. ¿Y qué hacemos? Ponemos la sangre en un contenedor. Si la sangre la hemos sacado dentro del corazón, esa sangre se coagula. ¿Y cómo se ve? Primero forman la fibrina, ¿no? ¿Han visto? Cuando ustedes ponen sangre en un contenedor y ustedes ponen una agujita, van a ver cómo se forma la fibrina, que son unas tiritas, unas columnitas que van levantando de fibrina. Son como cuerditas. Esa es la fibrina. Y entonces yo pongo la sangre ahí y si es que la sangre tomó contacto con una serosa, se generan fibrinolíticos. Ya la sangre no se coagula. O sea, pues, si ustedes tienen sangre en pleura, en peritoneo, en pericardio, y la cogen, esa sangre no se coagula. Entonces, miren, yo todavía tengo la sangre porque de repente estoy dentro del corazón, quién sabe, ¿no? Ahora, si estoy dentro del corazón, estoy fregado, ¿no? Entonces, le saco todo lo que puedo progresivamente. Y miren, al final queda sin líquido, ¿no? ¿Y cuál es el informe? Miren, neoplasia, ¿qué dice ahí? Neoplasia maligna, ¿no? Este es otro paciente. Pero miren el líquido que obtengo. Ahí le hago un electro. Punzo la piel y le hago un electro, le hago un trazado en B1. Y miren el líquido. Citrino, tuberculosis. El otro era cáncer, este es tuberculosis. Ahora, si pueden encontrar sanguinolento, también puede ser tuberculosis. Puede ser. Desde de los que normalmente hemos visto. Una vez le hice una pericardio a una paciente que tenía un síndrome de von Recklinghausen, neurofibromatosis. ¿Han visto? Esos que tienen en el cuerpo, tienen unos como tumores. Y justamente tenía aquí en el área subsifoidea. No podía entrar por ahí, porque eso es duro. Y entonces entramos perpendicular por el cuarto y quinto espacio intercostal, con guía ecográfica. En otra ocasión, un niñito tenía derrame pleural y tenía derrame pericárdico, un montón. Y el cirujano pediatra estaba ahí y me dice, yo primero quiero punzar
pleura, le saco el líquido y ya después te lo dejo. Ah, ya bacán, le digo, terminas y yo entro después. Ya terminó el doctor. Cuando voy a entrar, ya no tenía líquido pericárdico. ¿Qué había sido? Que el pediatra había metido la aguja tan adentro que se metió el pericardio. ¿Se acuerdan? Pasa. Luego, una vez, un neumólogo tenía que sacar un líquido pleural. Esto vas a borrar, ¿ah? Entonces, entra y en eso aspira y saca heces. Y entonces él le introdujo. Es que ese pulmón está hecho una mierda. ¿Qué pasó? Pero miren ese razonamiento. Si está entrando al pulmón, ¿qué pasó? Que el diafragma lo tenía alto y había punzado un asa intestinal. Y había sacado líquido intestinal. Cosas que pasan. Así que, doctores, diga. Sí, se infecta, pues, ¿no? Estás entrando por acá, por encima del diafragma y punzas el intestino. Le das antibiótico nomás. Eso es una punción. Sacas y el tejido se cierra. Cuando es un corte, ahí sí. Después el otro día mandan un paciente, un cardiólogo de salud, manda un paciente al hospital por emergencia. Paciente con taponamiento cardíaco. Debe ser atendido urgentemente y tienen que hacerle una pericardiocentesis lo más pronto posible. Y el doctor Ceballos estaba ahí pues, y me dice, oye, han mandado a este paciente, me dice, no teníamos ECORA en el hospital. Pero yo luego tranquilo al paciente, clínicamente no tiene nada. Cholo, te lo mando un ratito, hazle una eco, me dice. Miren cómo la clínica, porque cualquier otro hubiera entrado, ¿no? Le hago la ecografía y no era derrame pericárdico, era derrame pleural. El corazón estaba tranquilo, no tenía nada. Así que de todo hay en esta vida, doctores. Listo, pericarditis constrictiva. ¿Qué cosa es la pericarditis constrictiva? Es una secuela de una inflamación pericárdica mal curada. O sea, por ejemplo, ese paciente que hemos punzado, esos dos que hemos punzado, ¿no? Ya, uno es una neoplasia y el otro es TB. El protocolo dice utilizar corticoides. ¿Para qué? Para que la cicatrización o el proceso de reparación de serosas por lo menos le deje una serosa algo elástica. Porque normalmente las serosas se cicatrizan y se vuelven duras. Y entonces este es el pericardio endurecido. Y como el pericardio, yo les he dicho, el pericardio normalmente le da sostén y soporte, pero le permite ciertos movimientos al corazón. Cuando el pericardio está duro, el corazón no se puede mover. Casi todas las presiones dentro del corazón se igualan. Y eso es un problema. Entonces, ¿cuál es la consecuencia hemodinámica, no? Hay una falla cardíaca derecha, básicamente porque el corazón no puede distender. Está encerrado en una cascada rígida y el llenado diastólico se detiene cuando el corazón alcanza el límite de la carcasa. Entonces, las presiones de todas las cavidades se igualan, lo cual no está bien, ¿no? Se produce una disociación intratorácica, lo que se conoce como el Kussmaul. El Kussmaul ya le hemos explicado. Acá veamos, eso es un Kussmaul. Miren. Ingurgitación yugular. ¿Cuántas cruces? Yo diría 2 para 3, ¿no? Porque está justo en el borde del... Miren. Y el paciente toma aire y no colapsa nada. Ese es un Kussmaul. Este es de un taponamiento. Yo le he puesto como ejemplo de una pericarditis, pero es más o menos igual. Este es una paciente que hizo taponamiento. Vamos a volver a ver. Miren. Está ingurgitado, ¿no? Tome aire. Y no colapsa.
sigue igual, no varía la columna de la ingurgitación. Eso es un Kussmaul positivo. O es una pericarditis de tipo constrictivo, o es un taponamiento cardíaco. ¿Ya? Listo. Luego hay un notch que se llama el notch pericárdico, que se puede auscultar, realmente es más difícil. Está detrás del segundo ruido, donde normalmente se da el chasquido, un poquito más allá. Acá está el notch pericárdico. Es un sonido que se da en la auscultación. Difícilmente auscultable, pero la teoría lo dice y su libro de Argenta dice, ¿no? Entonces de ahí he sacado, entonces ustedes lo tienen que conocer. Y en el pulso venoso se produce una exageración del valle Y, ¿no? Eso es lo que normalmente se ve. El pulso venoso del seno Y representa el llenado rápido del ventrículo al abrirse la tricúspide. Cuando hay una constricción, el llenado es muy rápido y la presión auricular alta más succión inicial, seguido de una meseta abrupta, un golpe contra el pericardio. Eso se conoce como un dip y plató o signo de la raíz cuadrada, ¿no? Este signo de la raíz cuadrada que se usa, la raíz. ¿Cuál es la diferencia, no? Porque es muy parecido el cuadro clínico a una miocardiopatía de tipo restrictivo versus una pericarditis constrictiva. Es casi lo mismo, falla diastólica. Entonces, acá el problema es pericardio y acá es miocardio, es un miocardio infiltrado. El péptido natriurético está muy elevado en la miocardiopatía. Es una forma de diferenciarlo. La interdependencia ventricular, o sea, el Kussmaul, es muy acentuada en la pericarditis constrictiva y muy poco en la miocarditis. ¿Ya? Kussmaul entonces. Kussmaul frecuente, posible o menos. Este es el pulso paradojal o la disociación aumentada. ¿Ya? En cuanto a la radiografía, en el derrame, en general, ¿no? En general, en el derrame aumenta el tamaño del corazón y en la constricción se ve una calcificación pericárdica, ¿no? Más en vista lateral. En el ecocardiograma puede cuantificar derrame, colapso de cavidades derechas, taponamiento, plétora de vena cava y un rebote septal en la constricción. Son características ecográficas muy, digamos, más raras, ¿no? En el electrocardiograma, algunas perlas de lo que ya hemos dicho: alternancia eléctrica en derrame pericárdico y taponamiento. El corazón baila dentro de un saco, esto puede producir eso, y bajo voltaje, ¿no? Eso ya hemos visto. El resumen es esto, ya ustedes lo van a leer. Preguntas. Eso es repaso. Conclusiones. El síndrome pericardio es un desafío diagnóstico que va desde lo benigno hasta el shock mortal. Frote es muy específico de inflamación. El pulso paradójico alerta sobre taponamiento. El Kussmaul y el golpe pericárdico sugieren constricción. La semiología bien realizada permite diferenciar estas entidades antes de la llegada del ecocardiograma. Pero al final, el eco es el que define. Listo. Una más. Sí, llegamos a una clasecita más. ¿Han hecho clases hoy día de algo? ¿Han hecho clases hoy día?